Hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos a seguir con la clase del tema de genética de poblaciones y vamos a seguir con toda la temática de parentesco y endogamia, que es bien importante, dado que pues estas son las herramientas o por lo menos los coeficientes que vamos a usar más adelante en toda la parte de mejoramiento animal y fitomejoramiento, ¿cierto? Porque finalmente el cálculo del coeficiente de parentesco y el coeficiente de endogamia es el que nos permite construir una matriz de parentesco para extraer un poco lo que es la variación genética y, y poder evaluar genéticamente poblaciones de animales o plantas, ¿cierto? Primero vamos a hablar un poquito de lo que es el parentesco, ¿sí? Y una forma, digámoslo así, sencilla de, de mezclar o de comparar, perdón, mejor, de comparar individuos en cuanto a su coeficiente de parentesco es por medio de una matriz de parentesco. Ahorita vamos a hacer un ejemplito para que lo entiendan mejor. Conceptualmente, qué es el coeficiente de parentesco? Es cuando no hablamos de genes como tal, con dos o más alelos, sino que estamos hablando es de un conjunto de genomas, o sea, estamos generalizando a genomas de individuos. Podemos decir que el parentesco entre individuos es la proporción, ¿cierto? O sea, el número, la proporción que esos dos individuos comparten en alelos idénticos por descendencia. O sea, cuántos alelos que tienen esos dos individuos son idénticos y tienen un ancestro común. También lo podemos estimar desde el punto de vista de la teoría infinitesimal de la herencia, que nos dice que dos individuos o dos genomas, ¿cierto? Dos genomas constituidos en proporción la mitad de ese genoma proviene de la parte materna o de la madre y la otra mitad del padre, ¿cierto? Esto pues es muy debatible y no se tiene en cuenta toda esa herencia materna, mitocondrial, pero es una buena forma de estimar los coeficientes de parentesco. Y la endogamia como tal, o consanguinidad, que como concepto pues es el resultado del apareamiento entre dos individuos emparentados, o sea, entre dos individuos que tienen algo de parentesco, ¿sí? Recuerden que estoy hablando del resultado, ¿sí? Porque uno siempre tiende a confundirse mucho entre, entre que dos individuos que dos individuos que son familias son consanguíneos, no, o que son endogámicos, no. Si esos dos individuos se aparean y el resultado es otro individuo, a que tienen descendencia, esa descendencia es un individuo consanguíneo, no como tal los padres. ¿Por qué es interesante medir la endogamia? Porque realmente la endogamia nos está diciendo, cuando hay mucha endogamia, nos está diciendo que hay pérdida de variabilidad genética, ¿sí? Hay una pérdida de variabilidad genética. Y cuando hay poca endogamia es porque hay mucha variabilidad genética. Es una forma también de medir, o digamos así, que está relacionada muy íntimamente con lo que es la heterocigosis y la homocigosis, ¿cierto? El resultado normal, cuando en una población yo aplico endogamia, es que hay disminución de la heterocigosis, hay aumento de la homocigosis, ¿cierto? Tienden a fijarse algunos alelos y tienden a desaparecer otros, entonces tiende a haber mucha homocigosis y poca heterocigosis, o sea que tiende a haber poca variabilidad genética, ¿sí?
Cuando yo en una población encuentro muy poca endogamia o consanguinidad, quiere decir que hay mucha variabilidad genética en esa población, no hay mucha heterosis o heterocigosis. Listo. Vamos a estudiar, o sea, la mejor forma de relacionar individuos, cómo están emparentados y cuánto es su endogamia, pues es por medio de una matriz de parentesco. La matriz de parentesco lo que hace es que me relaciona genealogías, ¿sí? O me relaciona individuos en genealogías y me dice entre estos individuos de esta población cómo es el coeficiente de parentesco y el coeficiente de endogamia. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de tomar estos individuos. Primero organizamos la matriz. ¿Cómo organizaríamos esta matriz? Los individuos los ponemos en las columnas y los ponemos en las filas, para así relacionar cada uno con cada uno, etc. ¿Sí? Acá tenemos aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 individuos. Los identifiqué como A, B, C, D, E, F, G, H, E, I y están aquí en esta matriz, que es la que vamos a usar para llegar a estimar el coeficiente de parentesco. Yo lo que recomiendo es que los podamos tomar en tripletes. Entonces, ¿cómo serían los tripletes? Los dos padres y el hijo, ¿sí? Entonces, podríamos tomar aquí este triplete. ¿Cuáles son los dos padres de A? Pues sería 0, 0, porque no conozco los padres de A. Los padres de B, 0, 0, no conozco los padres de B. ¿Cuáles son los padres de C, D y E? A y B. Acá pongo A y B. Acá igual A y B. A y B. ¿Cierto? ¿Cuáles son los padres de F? No los conozco porque es un individuo nuevo. Esta es una típica genealogía en seres humanos, ¿cierto? En animales, pues muchas veces existe consanguinidad, o sea que este padre podría o esta madre podría después cruzarse con su hijo, etcétera. Pero en este caso no. Los padres de G serían E y F. E igual. ¿Cuáles son los padres de H, E y F? Y los padres de I igual E y F. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a calcular los coeficientes de parentesco? Primero, teniendo en cuenta esa teoría infinitesimal de la herencia que les mencionaba anteriormente, que un individuo como tal, su genoma está compuesto por la mitad del genoma en proporción de su madre y la otra mitad de su padre. Entonces, primero vamos a empezar a hacer las relaciones. ¿Cuánto se relaciona este individuo con el mismo? Pues si tiene el 100% de su genoma sería 1, ¿cierto? ¿En cuánto se relaciona, cuánta proporción de alelos idénticos por descendencia o IBD tiene A con respecto a B, A contra B? Como no se le conocen los padres y A con B no se conoce ancestros comunes, entonces es 0. Ahora, ¿cuánto comparte el individuo A con el individuo C? Entonces, lo podemos ver desde el punto de vista de la genealogía, pues es el papá de C, ¿cierto? Pero si lo vemos desde el punto de vista de la matriz de parentesco y de cuánto comparten, el coeficiente de parentesco sería igual a la sumatoria de lo que son los dos padres, ¿cierto? Dividido 2, porque ya dijimos que cada padre, por la teoría infinitesimal de la herencia, le da la mitad. Entonces sería, en esta misma fila estamos trabajando el individuo A contra todos estos, la relación de A contra todos estos individuos.
Entonces, A con C, en esta misma fila vengo y busco. Los papás son A y B. ¿Cuánto es A? 1. Entonces, en la sumatoria de los padres, que el papá es 1, más la mamá, que es B. ¿Cuánto es la mamá? 0, más 0, dividido 2. Esto sería igual a 0.5, sería 1, 1 más 0 da 1, dividido 2 da 0.5, que es el valor que tengo acá. Ahora, como estos dos siguientes hijos son hijos, valga el pleonasmo, de A y B, pues simplemente tienen el mismo coeficiente, 0.5 y 0.5. ¿Qué relación tiene A con F? Miremos acá sus padres, son 0. Entonces, la relación es 0. Ahora, ¿qué parentesco tiene A con G? Entonces, vamos a mirar acá. Los padres de G son E y F. Entonces, vamos a ir a buscar cuánto es E y cuánto es F, ¿sí? Que son los padres de G en esta misma fila. Dijimos que era la sumatoria de los padres dividido 2. Entonces, si sumo, los padres de G son E y F. Si sumo E y F, el coeficiente que tienen en esta misma fila, serían 0.5 más 0. 0.5 más 0 es igual a 0.5. 0.5 dividido 2 sería igual a 0.25. Ese es el coeficiente de parentesco entre A y G, 0.25. Como estos dos hijos son hijos de los mismos padres de E y F, entonces le ponemos el mismo parentesco, ¿sí? Esto es una matriz simétrica, ¿cierto? Primero, pues es una matriz cuadrada y es una matriz simétrica y triangular. Entonces, lo que tengo en la fila, o sea, es lo mismo decir A con A, A con B, A con C, A con D, A con E, A con F, parentesco de A con G, de A con H, de A con I, es lo mismo que decir parentesco de A con B, A con C, es el mismo valor. Entonces, lo que pongo en la fila 1, lo pongo igual en la columna 1. Mírenlo acá. 1, 0, 1, 0. Punto 5, punto 5, punto 5, punto 5, punto 5, punto 5, 0, 0, punto 25, punto 25, punto 25, punto 25, punto 25 y punto 25. Seguimos con la siguiente fila. Recuerden que ya tenemos hecha la fila 1, esta fila 1 y la columna 1. Ahora vamos a hacer la fila 2. Esta fila 2 igual. ¿Cuánto es B con B? 1, ¿cierto? ¿Cuánto es B con C? Entonces vamos a buscar, los padres de C son A y B, los buscamos, pero en esta fila 2. Recuerden que estamos tratando la fila 2. 0 más 1, 1. Dividido 2, 0.5. Aquí lo tenemos. Lo mismo de 0.5, lo mismo de... Y acá lo trabajamos igual. B con F no se conocen, entonces es 0. B con E y F vendrían siendo como los nietos. Entonces, ¿cuánto comparten? E y F. En esta misma fila 2, recuerden que estamos tratando la fila 2, E y F, 0.5 y 0, dividido 2, 0.25, 0.25 y 0.25. Y lo mismo lo ponemos en la columna 2, que sería B, el coeficiente parentesco de B con estos, ¿sí? De esta forma construimos la matriz de parentesco, ¿sí? Ahora, después de construida esta matriz de parentesco, yo como podría calcular el coeficiente de endogamia. Entonces, simplemente sería, ¿cuál es el concepto de coeficiente de endogamia? El concepto de coeficiente de endogamia no es nada más que el resultado del apareamiento entre dos individuos que son parientes. En el caso de esta matriz, se podría transformar ese concepto en que la consanguinidad o un individuo, un animal consanguíneo, sería el resultado del apareamiento entre dos individuos de esta matriz cuyo nivel de parentesco es mayor a 0. Si el nivel de parentesco es mayor a 0, quiere decir
que son emparentados. Si es igual a 0, quiere decir que no son familia. Entonces, si se cruzan entre ellos, no podrían generar un individuo consanguíneo, dado que su coeficiente de parentesco es 0. Vamos a hablar en este caso de, por ejemplo, del individuo A. ¿El individuo A es consanguíneo? No, porque primero no conocemos sus padres, no sabemos si sus padres eran parientes, o sea, si tenían un coeficiente de parentesco mayor a 0. Vamos entonces a mirar D. D es consanguíneo. D es consanguíneo. Tampoco. ¿Por qué? Porque los padres de D son A y B. Si vamos a mirar y cruzamos aquí la matriz, en la fila ponemos A o viceversa también, EA, y en la columna cruzamos B. A con B es 0, o sea que su coeficiente de parentesco es 0. O sea que si ellos dos se aparean, entre ellos dos no pueden generar un individuo consanguíneo, o sea que la consanguinidad de D es 0 también. Vamos a mirar H. H es consanguíneo. Los papás de H son E y F. Vamos a cruzar. En la fila E, sus padres son E y F. Y en la columna F. Si cruzamos estos dos, el coeficiente de consanguinidad de ellos dos es 0. No pueden generar un individuo consanguíneo. Entonces también H, G y I son individuos con consanguinidad 0. Vamos a hacer acá un ejemplito. G, H y J. Vamos a generar un nuevo individuo. Supongamos que es una hembra. Y es la hembra J. Esta hembra J sería consanguínea. Entonces vamos a mirar el F de J. F se le designa en muchos libros al coeficiente de consanguinidad. Entonces F de J sería el coeficiente de parentesco entre sus padres dividido 2. Entonces vamos a buscar a sus padres, suponiendo que aquí B y E se aparearon y generaron o tuvieron este hijo J, esta hija, perdón, J. Vamos a buscar el coeficiente de parentesco entre E y B. Entonces puedo poner siquiera acá B con E, o puedo poner acá E con B, ¿cierto? Como quiera. Voy a buscar en la fila B con E. ¿Cuál es el coeficiente de parentesco? Es mayor a 0. Es de 0.5. O sea que sí puede generar un individuo consanguíneo. O sea que J sí es consanguíneo. Vamos a mirar en cuánto es consanguíneo. Entonces el coeficiente de parentesco entre los padres, 0.5, dividido 2, eso me da 0.25. 0.25. ¿Sí? 0.25. Este es el coeficiente no de parentesco, sino de consanguinidad que tiene el individuo J. ¿Sí? Ahora, ¿dónde pongo ese coeficiente de consanguinidad para saber en esta matriz de parentesco? ¿Sí? En esta matriz de parentesco, ¿dónde están los individuos consanguíneos? Lo pongo en la diagonal principal. Por ejemplo, si H fuera consanguíneo, por ejemplo, H es consanguíneo, H con H me da 1, y fuera 0.25 el coeficiente de endogamia, se lo sumo acá. Entonces me daría, aquí en la matriz no daría 1, sino que daría 1.25. ¿Sí? Bueno, más adelante vamos a hacer un ejercicio ya con un poquito más de datos. Vamos a usar una genealogía en animales o en plantas y que tenga consanguinidad, y vamos a mirar primero cómo podemos construir, cómo podemos estimar ese coeficiente de consanguinidad en un software que se llama Pedigree Viewer, pero vamos a hacer un ejercicio más adelante en otro video. Listo, otra parte importante de la genética de poblaciones son los estadísticos F de Wright o índices de fijación. ¿Sí? Aquí tenemos más o menos un concepto de lo que son los estadísticos F. Y como les decía ahorita, también son conocidos como índices de fijación. Y lo que describen, pongamos mucha atención a esto, o ese índice lo que describe es el nivel esperado de heterocigosidad
en una población. ¿Recuerdan en la clase pasada cuando vimos todo lo de equilibrio de Hardy-Weinberg? Pues cómo se estimaba esa heterocigosidad y cómo era importante para medir el nivel de variación, de variabilidad genética que existe en una población. Aquí dice, más específicamente describe el grado esperado de la reducción de la heterocigosidad comparada a la esperada en el equilibrio según Hardy-Weinberg. Entonces lo que hace ese índice es mirar el grado de reducción que existe, ¿cierto?, en la heterocigosidad observada con respecto a la esperada bajo equilibrio de Hardy-Weinberg. Esto lo que me dice es si en realidad hay un grado de estructuración genética, un índice de fijación de algún, o hay fijación de algún genotipo de algún alelo, o si realmente hay mucha variabilidad genética, o si inclusive si hay estructuración genética o poblacional, o sea, si hay realmente poblaciones que se diferencian mucho de otras. A partir de estos FD o este índice de fijación, yo puedo calcular el FIS o FIS, el FST y el FIT o FIT. Estos índices recuerden que comparan siempre, ¿cierto? Comparan siempre. Entonces estos me están comparando la endogamia entre un individuo de esa población. Supongamos que acá tenemos el individuo A, el individuo B, el individuo C, el individuo D, ¿cierto? Y acá tenemos otra subpoblación, el individuo E, el individuo F, G. Entonces, lo que me mide este F y S es el nivel de endogamia, o si el nivel de endogamia que existe, o me mide este F, pero comparando cada individuo de estos con su subpoblación. Supongamos que esta es la subpoblación 1 y esta es la subpoblación 2. Entonces, me mide el individuo A, cómo es el F del individuo A con respecto a la subpoblación 1, a su subpoblación. Cómo es el individuo E con respecto a su subpoblación. Y me mide el grado de exogamia o de endogamia que existe en esa subpoblación. El FST, ¿qué me está midiendo? Me está midiendo o me compara el F de cada una de las subpoblaciones con respecto a una población total. Supongamos que estas dos subpoblaciones son la población total. Entonces me mide cómo está el grado de F, o sea, F me mide ese grado de fijación, cómo están estas subpoblaciones, por eso es ST, subpoblación con respecto al total de la población. Y tengo este FIT que me mide el índice F, o este F me mide cómo se comporta de los individuos A, D, C, E, F, E, G con respecto al total de la población, ¿cierto? Entonces, ¿qué me mide? ¿Qué me mide este FIS? Me mide si puede ir desde -1 hasta 1. Este índice puede ir desde -1 hasta 1. Cuando es muy cercano a -1, quiere decir que hay mucha exogamia. O sea que hay poca consanguinidad, ¿sí? Y si hay poca consanguinidad, quiere decir que hay mucha variabilidad genética. Si es muy cercano a 1, me dice que hay mucha endogamia, o sea que hay poca variabilidad genética, o sea que hay mucha consanguinidad en esos individuos con respecto a cada subpoblación. ¿Qué me mide el FST? Este FST puede ir de 0 a 1, ¿cierto? Puede ir entre 0 y 1 este índice. Si es muy cercano a 0, quiere decir que hay panmixia, o sea que hay una reproducción aleatoria. Si es muy cercano a 1, quiere decir que hay fijación de alelos, ¿sí? También, ¿qué me dice
este FST me dice algo bien importante que es el grado de estructuración genética, ¿sí? Si es muy cercano a cero, quiere decir que hay estructuración genética, o sea que realmente esta subpoblación 1 es diferente a, genéticamente hablando, a esta subpoblación 2. Si es muy cercano a 1, perdón, corrijo. Si es muy cercano a cero, si es muy cercano a cero, quiere decir que hay poca estructuración genética. O sea que esta subpoblación, ¿sí? Toda esta población es la misma, no hay subpoblación 1, genéticamente hablando, no hay subpoblación 1 ni subpoblación 2, sino que los individuos entre subpoblaciones son muy similares, ¿sí? Entonces no se puede dar una estructura como tal. Entonces, es una sola población, no se puede dividir en subpoblaciones. Cuando es muy cercano a 1, quiere decir que hay fijación de alelos. O sea que realmente hay estructuración genética. Esta subpoblación 1 es muy diferente a esta subpoblación 2, genéticamente hablando, ¿sí? Y el FIT puede ir desde -1 hasta 1 y me relaciona la combinación de efectos intra e interpoblacionales. También me puede estar hablando de la endogamia de un individuo con respecto al total de la población. Bueno, acá estos son unos ejercicios que tenía, pero los vamos a desarrollar en otro video. Vamos a desarrollar un ejercicio 1 que consta básicamente de calcular equilibrio de Hardy-Weinberg, y un ejercicio 2 que consta básicamente de calcular el coeficiente de consanguinidad en una genealogía, pero esto lo vamos a hacer usando un software que se llama Pedigree Viewer. En el siguiente video les estaré explicando cómo se puede usar este software sobre todo para calcular coeficiente de consanguinidad, y cómo lo pueden descargar, es gratis. Listo, espero les haya gustado y haya sido lo suficientemente claro.